Primero lo normal, como siempre digo, la hemostasia. Entonces usted la subdivide, ¿verdad?, en hemostasia primaria y secundaria, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaba la hemostasia primaria? Antes de la coagulación, antes de la que está de coagulación. Hasta la Antes formación de la que está de coagulación. Exactamente. O sea, básicamente a un tapón plaquetario, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, había lo que era la hemostasia secundaria. Pero nosotros habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad?, que mientras el endotelio esté indemne, lo que se da a favor siempre es un mecanismo vasodilatador y antiagregante. Eso es lo que habíamos tratado básicamente. Entonces, cuando hay lesión del endotelio, prácticamente se expone el colágeno, ¿verdad? Se expone el colágeno, y ese colágeno es el que induce a la agregación plaquetaria. Es el que induce a la agregación plaquetaria, ¿verdad? Y posteriormente, esta agresión libera, ¿verdad?, serotonina, tromboxano, ¿verdad?, que inducen a mayor agregación plaquetaria y un efecto vasoconstrictor, netamente, ¿verdad? Entonces, terminamos formando el tromboplaquetario. Ahí obviamente intervienen muchos factores, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la agresión, si hay presencia de glicoproteínas en la superficie de las plaquetas, 1B, 1A, 2B, 3B, ¿verdad? El reclutamiento, el tromboxano, el ADP inducen mayor agregación y posteriormente, ¿verdad?, se forma ese tapón que inicialmente suele ser inmaduro, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, se activa, ¿verdad?, por el factor tisular, ¿verdad?, la cascada de coagulación que ustedes conocen, ¿verdad?, que posteriormente terminará, ¿verdad?, en la activación del factor 13 que estabiliza, ¿verdad?, este tapón. Entonces ahí ya hablamos de un tapón maduro. Esta es la siguiente diapositiva. Entonces nos acordamos, ¿verdad? Entonces, las vías de activación, ¿verdad?, intrínseca y extrínseca, ¿verdad? Y básicamente la extrínseca estamos hablando de factor tisular, una lesión, un trauma del endotelio, ¿verdad? Trauma del endotelio. Todas estas dos vías van a converger obviamente en la activación del factor 10, que es donde se produce la vía común. ¿Ok? Por acá tenemos la vía de activación, ¿verdad?, intrínseca, en la que tiene que haber una superficie dañada para que se estimule. Y bueno, todo esto, ¿verdad?, inducía, ¿verdad?, que por medio de la atropina el fibrinógeno se convirtiera en fibrina, ¿verdad?, y formaba enlaces no covalentes dentro del tapón plaquetario. ¿Okay? Posteriormente este factor 13, ¿verdad?, se activa y produce una estabilización. Ahora tenemos un enlace covalente, ¿verdad?, mayor entrecruzado, ¿verdad?, dentro de lo que es el tapón plaquetario, lo que le da firmeza. Entonces, estos mecanismos no tienen que darse normalmente cuando el endotelio se encuentra indemne, porque normalmente ¿qué es lo que se está produciendo en un endotelio indemne? Se está produciendo gran cantidad de proteína C, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? La proteína C se activa por medio de la proteína S, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, inhibe los factores 5 y 8. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y los factores 5 y 8 eran prácticamente los factores acelerantes de la coagulación. Entonces no es necesario, ¿verdad?, que inhiba el factor 10 directamente. Simplemente, si yo le quito la aceleración, ¿verdad?, no va a haber cascada de coagulación. Entonces ustedes ven que el 5, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, dentro del 10 activado para inducir a la formación de trombina. Y también acá el factor 8, ¿verdad?, inducirá la activación del factor 10. Entonces cualquier situación que disminuya los niveles de proteína C o proteína S nos va a favorecer obviamente mecanismos, ¿verdad?, contrario. ¿Qué otro factor nos acordamos nosotros? A ver si lo pueden encontrar ahí en el gráfico. ¿Verdad? La trombomodulina. Entonces, la trombomodulina, ¿qué es lo que hacía? Se unía obviamente y potenciaba la acción de la proteína C. Y seguía el mismo mecanismo, inhibir los factores 5 y 8, ¿verdad? Y tenemos la antitrombina, ¿verdad? La antitrombina. Entonces, esta antitrombina se une propiamente, ¿verdad?, con la trombina e impide la formación de fibrina, netamente. Obviamente, esta antitrombina se encontraba potenciada por acción de la heparina, ¿verdad? Si la antitrombina degrada una sola molécula de trombina, con la heparina su potencia aumenta 1000 veces. Entonces teníamos un mecanismo anticoagulante, ¿verdad? Y obviamente tenemos anti-FPI, ¿verdad?, el inhibidor de la vía del factor tisular. Estos niveles obviamente se encuentran disminuidos, ¿verdad?, en estos pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica de base y que obviamente va a propiciar la formación de un infarto agudo de miocardio.
Pero ¿qué pasa con el que ya se encuentra formado, ¿verdad? El tampón que ya se encuentra formado. Bueno, podemos utilizar otra vía, ¿verdad? Que prácticamente lo que hace es degradar esa fibrina. Tenemos los activadores en plasminógenos, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver aquí, puede ser tipo 1, tipo 2, no importa cuál sea, ¿verdad? Cualquiera de ellos va a inhibir, ¿verdad?, la degradación del plasminógeno para no formar plasmina y por tanto no se degrade la fibrina. Esos son los mecanismos generalmente utilizados. Pero estos factores, estos mecanismos, ¿verdad?, anticoagulantes se encuentran netamente alterados en un paciente con cardiopatía isquémica de base. Denle la siguiente diapositiva. Ya, denle la siguiente. Entonces, eso en cuanto a hemostasia secundaria. Y en la hemostasia primaria, ¿verdad?, las plaquetas juegan gran importancia en la presencia de estas glicoproteínas. Un sinnúmero de glicoproteínas. ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Las más importantes. 2B3A. ¿Qué función tenía esta glicoproteína, verdad? Exactamente, es el que se encargaba de unir plaqueta con plaqueta, siempre en presencia de factor tisular, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de glicoproteína se acuerdan? La glicoproteína 1A, ¿quién se acuerda de eso? Entonces la glicoproteína 1A, ¿qué era lo que hacía? Simplemente unía plaqueta con endotelio, ¿verdad? Exactamente, en conjunto con el factor de von Willebrand. Entonces, como pueden ver ustedes, uno de los tratamientos enfocados, ¿verdad?, al manejo de la isquemia, sobre todo los infartos no Q, o sea, los infartos sin elevación del ST, es prácticamente atacar esto. ¿Cuál es el tratamiento objetivo en un paciente con infarto o miocardio con elevación de ST? O sea, un infarto transparental. Lisar esto, ¿verdad? Y que el canal quede libre para que se perfunda. Pero tiene que haber entonces la obstrucción. ¿Qué vale? Pero un infarto no Q, o sea, un infarto sin elevación del ST, infarto en subendotelial, ¿verdad? Subendocárdico, perdón. Entonces no hay una obstrucción total, no llegamos a la, ¿verdad?, a alisar ese coágulo, porque si hay lumen, lo que está causando es una semiobstrucción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? A disminuir esta agregación. Si disminuyó la agregación, no se unen más, el canal se limpiará obviamente por los mecanismos anticoagulantes y antiagregantes propios, ¿verdad? Pero sucede que durante una isquemia se expresan, ¿verdad?, mayor cantidad de estos receptores, obviamente apoyado por el aumento, ¿verdad?, del tromboxano, de la trombina, el ADP, la serotonina. Y estos factores a su vez estimulan mayor agregación. Entonces, por eso un isquémico tiene mayor riesgo de sufrir un infarto, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí la formación del coágulo, ¿verdad? Y posteriormente la formación del coágulo maduro. Sigamos. Entonces, esos son los mecanismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si en un paciente predomina el mecanismo vasoconstrictor, ¿verdad?, y predomina el mecanismo procoagulante? Ese paciente posteriormente va a tener, ¿verdad?, un infarto o de miocardio. Ahora, como explicó su compañero, ¿qué factores van a predisponer a que este individuo con una cardiopatía isquémica tenga un infarto? Bueno, mecanismos de base, ¿verdad? Antecedentes, aterosclerosis, hipertensión arterial. Entonces la aterosclerosis por sí sola va a producir ruptura de la placa y disfunción endotelial. Entonces disfunción endotelial es lo que hemos estado hablando en la clase pasada, ¿verdad? Efecto antitrombótico, disminuye el efecto vasodilatador, vasoconstricción y trombosis coronaria. En la ruptura de la placa, ¿qué va a intervenir? Lo que expresó su compañero inicialmente, ¿verdad? Tamaño de la placa, composición de la placa, ¿verdad? Todo aquello que es la estabilidad. ¿Qué puede hacer que esta placa se rompa? Factores físicos y factores químicos, ¿verdad? Factores físicos y factores químicos. Factores químicos. Todos los procesos o quimiosinas o factores de crecimiento o factores de inflamación pueden ejercer un efecto químico que produce inestabilidad de la placa. Factores físicos. El estrés, por una parte, el ejercicio excesivo en un paciente isquémico precipita la ruptura de la placa.
Entonces ustedes van a tener varios mecanismos aquí para iniciar. Liberación de factor tisular, bueno, activación de la cascada, como hablamos, ¿verdad? Exposición al colágeno, se activan y se agregan plaquetas, vamos a la trombosis. Y de manera aledaña, ¿verdad? Activa también la cascada de la coagulación. Efectos mecánicos, la propia placa, y si a eso le suma usted la formación también de un trombo pequeño y le suma el aumento de la resistencia al tono vascular, produce disminución, ¿verdad?, del lumen, o simplemente aumento del flujo en esa zona, fuerza de cizallamiento, ¿verdad?, y lesión también de la placa. Aquí tenemos, ¿verdad?, otras medidas, ¿verdad?, dentro de una rotura de placas, como son el aumento de la pared, el aumento de la tensión. Ya nosotros hablamos que el aumento de la tensión en la pared es un factor predisponente para lesión miocárdica. Sigamos. Entonces, expresó su compañero. Nosotros podemos tener, según el grado de obstrucción, ¿verdad?, lesiones. Ya nosotros hemos quedado en clase pasada. Obstrucción mayor del 90%, mayor alteración en el flujo. Si hay poco flujo, ¿verdad?, entonces la oferta hacia el miocardio es escasa. Mientras ese individuo se mantenga en estado de reposo, no hay ningún problema. Mientras tenga buena reserva, ¿verdad?, coronaria, no hay problema. Pero si esa obstrucción mayor del 90%, ¿verdad?, ya sus vasos de resistencia están llenos. Habrá que ver la cantidad de colaterales que tenga. Si la cantidad de colaterales es escasa y hay una obstrucción, ese paciente va rumbo al infarto miocardio. Entonces, hablamos hace poco, ¿verdad? Entonces, el trayecto epicárdico produce mayor ramificaciones, mayores colaterales. Y el trayecto subendocárdico produce menos ramificaciones. Si ustedes tienen un paciente con cardiopatía hipertensiva, y que ha desarrollado hipertrofia como mecanismo compensador, que ya hablamos en la clase pasada, ¿verdad?, ustedes van a tener entonces mayor propensión a tener siempre infarto subendocárdico. ¿Qué van a ver? Uno, colaterales. ¿Qué van a ver como segundo punto? El aumento de la tensión en la pared, ¿verdad? Aumento de tensión parietal. ¿Y qué van a tener acá? Obviamente, un aumento de la presión intracavitaria. Entonces, esos son los mecanismos que van a llevar a usted a tener con mayor complejidad, ¿verdad?, los infartos subendocárdicos a ese nivel. Obviamente, como son lesiones aisladas, no todos los infartos subendocárdicos terminan en una sintomatología clínica, ¿verdad? Por ahí tuvo un dolor pequeño en el pecho, no le prestó mayor atención, reposó y le pasó. Como fue un infarto subendocárdico, quizá tenía buenas colaterales, bueno, actuaron mecanismos, se lisó ese coágulo y el paciente como si nada. Pero si este mecanismo, ¿verdad?, este mecanismo no es compensado, posiblemente con antirremodelante, ¿verdad?, bajando la presión, combatiendo la aterosclerosis, este individuo claudica tarde o temprano. Entonces, ese infarto en una zona ya lesionada puede extenderse y terminar lesionando toda la pared. Doctor, ¿eso quiere decir que una persona hipertensa puede sufrir varios infartos? O sea, puede tener el cuadro. Y ya, ejemplo, una suma de daño de tejido. Tuvo un infarto, dañó un poco de tejido, de miocardio. Claro. Otro infarto, dañó más y más y más, hasta que ya no es. Claro, eso es lo que se llama remodelado cardíaco. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, podemos tener un trombo parcialmente oclusivo, ¿verdad? Entonces va a haber una depresión del segmento OCT o inversión de la onda T. Habría que ver si los biomarcadores se elevan o no. Si no se elevan, ya ustedes saben encasillarlo, ¿verdad?, una angina inestable. Si se elevan, entonces es un infarto. Porque obviamente, para que se eleven estos biomarcadores, tiene que haber destrucción de la membrana celular, ¿verdad?, de la célula miocárdica. Si están elevados, ahí quedan. Así no haya sintomatología. Hay infarto. Entonces, el trombo puede ser totalmente oclusivo, bueno, y ahí sí vamos a tener un cuadro más característico, elevación de CT,
biomarcadores positivos y usted hace diagnóstico de infarto. Recuerden que para el diagnóstico de infarto necesitan 2 de 3 cosas: clínica, criterios electrocardiográficos y criterios bioquímicos. 2 de 3 validan el diagnóstico. Bueno, y acá tenemos el coágulo que se lisó. Se produjo una pequeña obstrucción, actuaron mecanismos endógenos, se volvió a abrir el trayecto y no produjo ni manifestación clínica, ni produjo tampoco elevación de biomarcadores. Hasta ahí todos tenemos una cinta diapositiva. Hasta ahí todos hemos tratado en la clase. Entonces vamos a hablar ahora sí de lo que corresponde a hipoxia miocárdica. Muy correcto. Entonces, se aumenta la demanda, necesito más oxígeno. Recuerden que estamos 10 años en el futuro. Ya ese paciente que no se trató su hipertensión ni se trató su aterosclerosis, ya tendrá sus 50, 45, 50 años. Entonces, ahora este individuo aumenta su demanda, ¿verdad? Necesito más oxígeno para cumplir mis funciones. ¿Cuáles eran las funciones? Metabólicas y función de bomba, ¿verdad? Necesito más oxígeno, necesito reparar estructuras, necesito reponer esa fibra muscular, necesito reponer toda la superficie endotelial, necesito reparar músculo, ¿verdad? Tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco. Pero para esto yo necesito energía. Y sucede que ya nosotros hablamos que cuando hay una hipoxia, ¿verdad? El mecanismo pasa de aerobio a anaerobio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Disminuye la fosforilación oxidativa. Entonces no se forma ATP, lo que hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces no se forma ATP. Entonces, si no se forma ATP, obviamente lo que prevalece es el mecanismo anaerobio. Entonces, este mecanismo anaerobio genera energía, poca energía. Si acá tengo 38 moléculas por el medio aerobio, acá voy a obtener máximo 4. Entonces, va a producir mayor lesión al tejido. Va a producir mayor lesión al tejido. Y esto se va a caracterizar por un aumento del ácido láctico. Por eso el ácido láctico o su marcador bioquímico LDH se eleva en estas lesiones isquémicas. Usted coge un músculo periférico, sométalo a un cuadro obstructivo. Entonces usted va a empezar a ver que ese músculo empieza, ¿verdad? Empieza a sufrir, empieza a generar más LDH. Entonces aumenta, ¿verdad?, esa cantidad de LDH y va a producir una disminución del pH, llevándonos hacia dónde? Hacia una acidosis. ¿Ya? Esos son los primeros mecanismos que se empiezan a dar, generalmente 20 minutos después de haber una obstrucción. 20 minutos. Entonces, se aumenta, ¿verdad?, la concentración de hidrogeniones, vuelve ácido el pH. Esto de aquí va a terminar condensando la cromatina. Y si condensa la cromatina, entonces la proteína se degrada. Se degrada. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La acidosis conlleva, ¿verdad?, a una acción tóxica sobre el núcleo. Degrada el ADN. Entonces, si degrada el ADN, no se inicia la síntesis proteica, las proteínas no se ensamblan para formar estructuras. Entonces, no se regenera el músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos a parar en esto? En muerte celular. Pero miren que es una muerte celular por un mecanismo no apoptósico. ¿Ok? Aquí tenemos condensación y desnaturalización, o sea, hay un proceso inflamatorio asociado. Y ese proceso inflamatorio obviamente va a producir mayor cantidad de sustancias tóxicas sobre este propio organismo. ¿Qué es lo que pasa si disminuye el ATP? Entonces obviamente dejan de funcionar estas bombas, ¿verdad? Dejan de funcionar estas bombas. Entonces, ¿qué pasa durante la contracción cardíaca? Se abrieron esos canales, ¿verdad? Se abrieron y entró el sodio, y el sodio produjo la despolarización y el potasio se quedó afuera. Conforme van regresando a la normalidad, el potasio se vuelve a meter, el sodio va afuera y se estabiliza la membrana, ¿verdad? Pero para hacer esto tiene que haber energía. Tiene que haber energía, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí actúa la bomba sodio, potasio, ATP. Entonces, ¿qué pasa si no hay estas bombas? Si ahora el sodio no quiere salir porque está dentro de la célula, ¿verdad? Y afuera lo que más hay es sodio, ¿verdad? Entonces, no puedo ir contra un gradiente de presión mayor. Entonces el sodio se queda dentro de la célula y aumenta el sodio intracelular. Este sodio intracelular aumenta, ¿verdad? Y junto al sodio viene
el agua, ¿verdad? Entonces se empieza a ver un edema intracelular, ¿verdad? Entonces, si no sale el sodio, el potasio se queda afuera. Si el potasio se queda afuera, la membrana no se repolariza, entonces no descansa y posteriormente muere, ¿verdad? Entonces va a haber alteración en el potencial de membrana. Junto con el aumento del sodio, ¿verdad? Entra mayor cantidad de agua y se produce edema. Y ese edema va a producir también destrucción del retículo endoplásmico, ¿verdad? Destrucción del retículo endoplásmico, hablando de Golgi también. Y va a producir mayor resistencia de calcio intracelular. Entonces ese calcio intracelular, que debería salir y entrar al músculo para producir la contracción, ahora ya no puede salir, está atrapado. Entonces ya no hay un buen efecto presor para infusión de bomba. Entonces este calcio intracelular de por sí es dañino. El calcio de por sí siempre es más lesivo, es más irritativo. Va a producir, ¿verdad?, directamente muerte celular. Va a producir directamente muerte celular. Entonces, todos estos factores conjugados, disminución de ATP, aumento de proteasas, aumento de lipasa, va a conducir nuevamente, digo yo, a muerte celular. Y posteriormente, ¿verdad?, si hay alteraciones en la fase de repolarización, si hay edema, puede haber o no presencia de arritmia. Depende de qué tan severo ha sido el infarto, ¿no? ¿Okay? Tengo una simple diapositiva. Entonces, ¿qué sucede, verdad, en un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio? Bueno, va a haber alteraciones tempranas y alteraciones tardías. Dale la siguiente diapositiva, vamos a regresar más al tema. Qué mal cuadrado que está totalmente. Pero vamos, entonces, se produjo la lesión, ¿ok? A los 2 minutos ya empieza a haber disminución del ATP. 2 minutos, de ese que ustedes cuentan, ya hay disminución del ATP. Ya a los 20 minutos ya tenemos lesión celular irreversible. Aquí ya el ATP está degradado totalmente, o sea, no se ha producido, no se produce más. Entonces, a los 2 minutos de una obstrucción ya hay disminución del ATP. Si hay disminución del ATP, no se genera, ¿verdad?, energía, no se cumple la función de bomba. Entonces ustedes lo van a manifestar macro como un cese de la contractilidad. ¿Ok? A los 10 y 15 minutos, ¿verdad?, aparte de la depresión de ATP que aumenta, ¿verdad?, ya empieza a haber edema celular. El mecanismo que hablamos hace poco, ¿verdad? Entonces, no hay función de las bombas sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? Entonces empieza a haber edema celular. Disminuye el potencial de membrana, ¿verdad? Y pueden aparecer las arritmias, ¿verdad? Porque nunca llegamos a la fase de repolarización. Entonces, mientras se tenga el canal abierto, mayor riesgo de presentar arritmias, ¿verdad? Y a los 20 minutos ya tenemos una lesión celular irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que ya aquí estamos hablando de muerte. ¿Ya? Aquí ya estamos hablando de muerte celular. Obviamente en este proceso se está pasando lo que habló su compañero en la diapositiva. Se están produciendo proteasas, entre ellas las metaloproteasas, ¿verdad? Y las metaloproteasas inducen a mayor edema. Se están produciendo factores de necrosis, se están produciendo interleuquinas, todas ellas mecanismo inflamatorio asociado. Retrocede la diapositiva. Ya a las 2 horas, depende del individuo, entre 1 a 3 horas, ya hay alteración en las estructuras de la fibra muscular cardíaca. Entonces, normalmente una fibra muscular cardíaca debería tener esta disposición. ¿Sí la ven ustedes? Largas, generalmente algo compactas. Pero posterior a una lesión, una isquemia, estas miofibrillas se ondulan. ¿Sí la ven onduladas? ¿Verdad? Acá arriba, si ven, ya van onduladas. Miren las curvaturas que hacen. Bueno, cuando ustedes vean estas fibrillas, estas miofibrillas, ¿verdad?, así onduladas, es un signo característico, ya es un signo característico de infarto. Y aquí la lesión ya es irreversible. ¿Cuándo se produce generalmente la presencia de esas miofibrillas? A los 20 minutos. Entonces usted notará, ¿verdad? Bueno, si es un músculo, esta zona tiene que estar compacta, ¿verdad? Pero en el infarto, ¿verdad?, que ya esté evolucionando, usted se dará cuenta, ¿verdad?, que se forman estos espacios, ¿verdad?, entre fibra muscular y fibra muscular.
entonces empieza a haber la acción del edema. El edema aumenta esos espacios intermusculares. ¿Los ven? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que hay mucho espacio, ¿verdad? Entre fibra y fibra. Y ese es otro cambio que se produce durante el infarto al miocardio. Entonces, ¿por qué? Porque no están funcionando las bombas. ¿Qué otro mecanismo actúa aquí? Obviamente aquí, en este líquido, en el espacio intracelular, se están produciendo metaloproteasas, factores de inflamación, que consecutivamente llegan a mayor degradación de la matriz y a aumentar la permeabilidad. Es decir, empieza a haber mayor edema y mayor espacio. Entonces, tenemos miocardio no viable y tenemos miocardio viable. ¿Cómo estarán las fuerzas de contracción en este músculo? Disminuida, obviamente. Por una parte, ¿por qué? Porque el músculo no forma un solo haz compacto, ¿verdad? Para hacer una buena función contráctil. Sino que se encuentran ahora separadas. Si se encuentran separados, ¿qué fuerza va a tener? La fuerza se redistribuye. No es lo mismo 10 apretando que una sola, ¿verdad? Y aparte la fuerza que ejerce es insuficiente porque se encuentra lesionada. Pero como pueden ver ustedes, estas son las fases iniciales. Entonces, en la fase inicial lo que hay, ¿verdad? Ya en el infarto propiamente, las miofibrillas onduladas y el aumento del edema. Dale para adelante la diapositiva. Entonces, tenemos miofibrillas, ¿verdad? Empieza a ver, ¿verdad? De las 4 a las 10 horas, un pequeño ya infiltrado por polimorfonucleares. Empieza a ver a las 18, ¿verdad? Horas generalmente, ya presencia, ¿verdad? De necrosis de coagulación. Pero hasta ahí todavía es algo recuperable el miocardio. Retrocede la diapositiva. Entonces, en esta diapositiva que estamos observando, vemos proliferación, ¿verdad? Del edema. ¿Verdad? Sí. Miren las miofibrillas, ¿verdad? Cómo están onduladas. Y cada fibrilla separada, ¿verdad? De la otra. Disminuye la función contráctil. Y empiezan a haber inicialmente otros elementos celulares que no deberían estar presentes ahí. Entonces, los elementos celulares que inicialmente intervienen en el infarto por miocardio son los eosinófilos. Son los eosinófilos porque ellos son los que actúan en el mecanismo inflamatorio. Entonces, estos eosinófilos inducen, ¿verdad?, a mayor proliferación o a mayor síntesis, ¿verdad?, de otros componentes que ustedes saben, histamina, serotonina, que hablamos también en las clases pasadas, que son los que inducían a la producción de estos mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores. Entonces estamos uniendo ya algo con las clases pasadas, ¿verdad? Entonces, los eosinófilos. Pero conforme avanza la lesión y ya nos acercamos a las 24 y 48 horas, empieza a haber otro elemento celular involucrado. Ustedes lo ven aquí. Ahora sí hablamos de la presencia verdadera de neutrófilos. Entonces, cuando ya hablamos de neutrófilos, ya hablamos de otra cosa. Hablamos de presencia de marcadores de inflamación. Y estos mecanismos, ¿verdad?, van a exacerbar aún más la degradación y lesión muscular. Y degradación, ¿verdad?, de todas las capas vasculares en este caso. Entonces, ustedes van a ver aquí cómo los neutrófilos empiezan a secretar mayor cantidad de fibroblastos, ¿verdad?, a inducir a la formación de fibroblastos por medio de esos factores inflamatorios. Y van a tener esta zona, si las ven aquí, ¿verdad? Esto ya aquí es fibrosis. Entonces ustedes ven un trayecto avascular, ¿verdad?, con casi ningún elemento celular visible. Y ven desaparición, ¿verdad?, de los espacios que generaban edema, y desaparece también la fibra muscular. Entonces ya tenemos netamente aquí una zona de fibrosis residual. Ven la siguiente diapositiva. Entonces, a las 24 o 48 horas, dependiendo del individuo, ya llegamos ahora sí a necrosis de coagulación total. Y el elemento que predomina aquí netamente son los polimorfonucleares. ¿Okay? Esas son las manifestaciones tempranas, ¿verdad? 24 o 48 horas. Pasado esto de aquí, ¿verdad?, generalmente posterior ya a la semana, va a haber un reblandecimiento amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una célula muscular muerta, ¿verdad?
Entonces el organismo, ¿cuál es su mecanismo? Tiene que degradarla, porque no puede dejar elementos muertos, ¿verdad?, dentro del organismo. Tiene que degradarla. Entonces, estos macrófagos van a empezar a metabolizar esa célula muerta. Pero obviamente durante el proceso de degradación, ¿verdad?, porque no ha sido un mecanismo apoptósico, se genera mayor residuo, mayor cantidad de residuos. Y con eso genera también que a nivel de la matriz extracelular se vuelva más espesa. A eso le suma la acción del edema, esta se fluidifica más. Entonces, conforme se vuelve más fluidificante, genera un color medio amarillento. Y hasta ahí tenemos el primer mecanismo de reblandecimiento. Posteriormente, conforme se va a perpetuar la acción de los macrófagos, podemos tener dos vías: un remodelado positivo o un remodelado negativo, que ya mismo vamos a tocar esto. Si el remodelado, ¿verdad?, es negativo, terminamos posteriormente en la cicatrización por medio de la fibrosis. Si el remodelado es positivo, lo que vamos a tener no es fibrosis, simplemente implantación de nuevo tejido viable y un miocardio íntegro. Entonces vamos a ver qué mecanismos nos pueden llevar a ello. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva? Aquí tiene una servilleta ahora. Bueno, tenemos alteraciones, ¿verdad?, en la estructura. La tercera diapositiva, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con el remodelado ventricular? Vamos a tomar aquí la célula miocardio, ¿verdad? Como pueden ustedes ver, los haces musculares se encuentran íntegros. Fue sometido a un infarto. Entonces se produjeron los mecanismos que hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué va a aumentar fuera de la célula? El edema, ¿verdad? Aumenta el edema. Como el edema ocupa espacio, ¿verdad?, ese edema va a terminar separando aún más las fibras musculares. Porque hay edema, tiene que ocupar un espacio. Entonces, el edema empieza a aumentar y empieza a ganar mayor espacio. Empieza a ganar mayor espacio. Pero este miocardio es íntegro en este momento. ¿Okay? Entonces, estamos ya en el remodelado ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Si lo que predomina es el edema en la matriz, a nivel macro, ¿cómo se va a ver esa estructura muscular? Hipertrofiada, hinchada. Exactamente, ¿verdad? Vamos ahora a describir la pared, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver? Va a haber entonces un crecimiento aparente del músculo cardíaco, ¿verdad? Por aquí era normal y ahora está aumentada. ¿Estamos claros en eso, verdad? Entonces, aumentó el grosor de la pared. Entonces todo el mundo a nivel más macro lo ve, si posiblemente sea una miocardiopatía hipertrófica. Cuidado donde veo con esto. ¿Verdad? Pero ¿cómo estará la fuerza de esa pared? ¿Ah? Está debilitada, ¿verdad? Entonces hay una disminución de la fuerza en la pared, ¿verdad? Oh. Entonces, como función de bomba, no nos está sirviendo mucho, ¿verdad? Pero por aquí pasan esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Nuevamente. ¿Verdad? ¿Cómo estará la tensión sobre la pared de los vasos sanguíneos? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Obviamente va a estar aumentada, ¿verdad? Aumenta la tensión en la pared del vaso. Claro, aquí es donde quiero que queden claros. No confundan tensión de la pared con tensión del vaso. ¿Ok?
Obviamente, si usted ahora tiene esas fibras musculares que están separadas, ¿verdad? No importa, están separadas, pero igual tiene líquido aquí. En el momento que haya el fenómeno de contracción, igual el edema ejerce efecto suma. ¿Ya? Entonces va a terminar claudicando más los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, si a esto le suman los otros factores que ya hablamos, para no ser muy repetitivo, ¿verdad? La cavidad, ¿verdad? Las colaterales y todo esto, súbele ahora el aumento de la tensión de la pared sobre el vaso sanguíneo. Termina produciendo mayor isquemia. Entonces, si produce mayor isquemia, ¿verdad? Va a producir entonces por sí mayor muerte de otras fibras musculares, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mayor muerte de otras fibras musculares. Si hay entonces mayor muerte de fibras musculares, porque ahora disminuye, ¿verdad?, el flujo, entonces se produce todo el mecanismo que hablamos anteriormente. ¿Y a dónde vamos a llegar? A mayor formación de edema. Entonces, a mayor formación de edema. Entonces, se dieron cuenta que el músculo estaba indemne acá, ¿verdad? Pero ahora ya está lesionado. Entonces, eso se denomina expansión del infarto. Entonces, ojo, ¿por qué si un infarto, ¿verdad?, salió de la coronaria, ¿verdad?, y dio la aurícula ventricular, la descendente anterior, ¿verdad?, dio la descendente anterior y por acá la aurícula ventricular, ¿por qué si se taponó aquí, y esta debería ser la zona de infarto, por qué se infartó toda la cara? Por las colaterales. Porque aquí se produjo el infarto, pero alguien no lo atendió a ese paciente. Tuvo un lapso de 24 horas para disminuir el remodelado ventricular negativo. Entonces le dio una aspirina, le dio un atenolol, ya le pasó el dolor, no pasa nada. Pero aquí está, pues ya generó el infarto. Entonces este infarto aumenta el edema, se producen factores de inflamación, interleucina, factores de necrosis tumoral, ¿verdad? Y aumenta también la demanda de trabajo a esa zona aledaña aquí, ¿verdad?, a la infartada. Pero este individuo no le dio ni oxígeno. No le dio ni oxígeno. Entonces, los pobres vasos sanguíneos que ya están por aquí se ven sometidos a toda esa acción. Y como ya son vasos lesionados, se obstruyen, claudican. Entonces, si claudican, ¿verdad?, disminuyen el flujo. Entonces, se expande nuevamente el infarto. ¿Ya? Por eso es importante el área de penumbra, que alguna vez ustedes han escuchado, ¿verdad? Entonces, primera cuestión, ¿verdad? Entonces vamos teniendo lesión de nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué pasará con la pared a nivel macro? Nos volvemos a expandir un poco más, ¿verdad? Entonces, aumenta, ahora sí, la tensión sobre la pared del vaso y termina claudicando otro más. Hasta que, bueno, va a llegar un momento, pues, ¿verdad?, en que ya el músculo que está viable aguanta, pues, ¿verdad? Inicialmente, bueno, fue un infarto, el músculo aguantó, pues, ¿verdad?, lo que estaba viable, y toma el porcentaje de contracción que debería ejercer la parte del músculo que fue lesionado, ¿verdad? Pero ya tenemos un mecanismo inflamatorio que se ha exacerbado, ¿verdad?, se ha exacerbado, y ya no le podemos pedir más a las células que ya están sufriendo esa función. Como ahora tenemos un miocardio que genera poco ATP, por poco flujo de sangre, esas células que son sometidas a un esfuerzo físico tremendo ahora, también terminan lesionándose de manera directa. Entonces, ahora sí pasamos ya a una disfunción de tipo sistólica, ¿verdad? Entonces, pasamos de la disfunción diastólica a la disfunción sistólica, ¿verdad? Entonces, ¿qué predomina en una cardiopatía hipertensiva? ¿Cuál es la lesión básica fundamental? ¿O una lesión aterosclerótica? Muy bien. ¿Y cuál es la disfunción clave en un infarto agudo de miocardio? Sistólica, ¿verdad? ¿Estamos claros? En la cardiopatía isquémica, ¿qué predominará? Bueno, ahí nos encontramos en la mitad, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hipertensión, diabetes, tabaco, dislipidemia, ¿ya?
el estrés, todos esos factores. Entonces, estamos viendo cómo ese individuo ha evolucionado, ¿verdad? Entonces, este remodelado ventricular, si no se corrige adecuadamente, va a producir mayores alteraciones. Entonces, inicialmente, ¿cuál era el mecanismo compensador para la difusión diastólica? La hipertrofia, ¿verdad? Entonces teníamos los fascículos bien compactados. Que aumentaba el grosor del músculo, ¿verdad? Pero no se corrigió nunca, llegó a infarto. Bueno, disminuye la cantidad de fibras musculares y aumenta el edema. Y con esto tenemos en la mano, ¿verdad?, un aumento de la pared. Este músculo que está por acá interno va a cumplir la función de bomba, porque el subendocardio ya se infartó, ¿verdad? Pero conforme no corrigieron el mecanismo, bueno, se fue haciendo transmural. Entonces el músculo empieza a ocupar espacio, se empieza. Conforme aumenta entonces la pared, aumenta la cavidad, ¿verdad? Entonces, conforme aumenta esta cavidad, aumentamos la presión intracavitaria, excelente. Entonces, conforme aumenta la presión intracavitaria, los vasos, ¿verdad?, que posteriormente se neoformaron, van a sufrir el mismo tipo de lesión. Por la presión de la pared así, ¿verdad?, y otros mecanismos involucrados, produciendo en sí la expansión del infarto. Este mecanismo se repite y produce mayor expansión del infarto. Y bueno, ¿qué nos queda de músculo? No nos queda casi nada, ¿verdad? Entonces, esta zona, que ya se infartó y no vale, ¿verdad?, va a producir mayor entrada de sangre. Esta parte ya no vale. Entonces, si ya no hay nada aquí, la cavidad aumenta más, ¿verdad? Y aumenta mucho más la presión intracavitaria. ¿Qué pasa con la tensión de la pared? Disminuye la tensión en la pared, ¿verdad? Entonces, ahora dense cuenta ustedes, tenemos una cavidad mayor a expensas de poca pared. ¿Ya? A expensas de poca pared. Entonces, a algún motivo este individuo no curó sus mecanismos, hay otro infarto, ese espacio que está infartado, no hay nada que resista el aumento de la presión de la cavidad y se empieza a expandir mucho más la cavidad, pero disminuye el grosor del músculo, ¿verdad? Y si disminuye el grosor, disminuye la área. Entonces, los vasos sanguíneos que estaban por acá nutriendo, ¿verdad?, son sometidos a mayor presión y por tanto terminan infartándose más y extendiendo el área de infarto. Pero ahora a nivel macro, ¿verdad?, mucho macro, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a estar la fuerza de bombeo en este corazón? Disminuida. Bueno, entonces, vamos a tener en zonas, ¿verdad?, que como ustedes ven aquí todavía están indemnes, ¿verdad? Zonas que todavía tienen algo de tejido indemne, pero ya se los ve que están próximas al infarto, ¿verdad? Y prácticamente las zonas que ya se infartaron. Entonces ustedes mandan a hacer un ecocardiograma, y ese ecocardiograma clínicamente o sea, por imágenes les puede decir tres cosas. Puede que usted tenga un área de hipocinesia, es decir, todavía hay miocardio viable, ¿verdad? Todavía hay miocardio viable, pero como que no se contrae muy bien, ¿verdad? Puede tener áreas de asinesia, por más que el corazón se contraiga, se relaje, esa zona no se mueve, y punto. O puede tener zonas de disinesia, es decir, esa zona durante la contracción no se contrae, pero la contracción del músculo en sí hace que esa zona como que se abombe, ¿ya? Se abomba, da la imagen como que si fuera de contracción, pero no es una contracción. Entonces eso es una zona de disinesia. Entonces, conforme aumenta la cavidad, ¿verdad?, usted tiene mayor riesgo de perpetuar la lesión isquémica y por tanto llegar a un infarto.